Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. ¿Alguna vez se han preguntado cómo una pequeña franja de colonias en la costa atlántica se convirtió en la superpotencia mundial que conocemos hoy? La historia de los Estados Unidos es una epopeya de rebelión, ambición y una expansión sin precedentes. Hoy vamos a viajar en el tiempo para descubrir los momentos clave que definieron las fronteras y el destino de esta nación. Así que pónganse cómodos, porque este viaje será increíble. Todo comenzó con 13 colonias británicas, unidas por la geografía, pero divididas en sus intereses. Desde los puritanos de Nueva Inglaterra hasta los agricultores del sur, cada región tenía su propia identidad. Pero un sentimiento común empezaba a crecer en el descontento con el control de Gran Bretaña. Impuestos sin representación como la ley del timbre y las leyes de Townshend encendieron la chispa de la rebelión. Frases como "no a los impuestos sin representación" se convirtieron en el grito de guerra. Eventos como la masacre de Boston y el motín del té en Boston aumentaron la tensión hasta que no hubo vuelta atrás. El 4 de julio de 1776 en Filadelfia, los líderes de las colonias firmaron la Declaración de Independencia, un documento revolucionario que afirmaba que todos los hombres son creados iguales y tienen derecho a la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Esto marcó el nacimiento oficial de los Estados Unidos de América y el inicio de una larga y difícil guerra por la independencia. Con la ayuda crucial de Francia y España, el ejército continental liderado por George Washington luchó valientemente contra el poderoso imperio británico. La victoria en la batalla de Yorktown en 1781 fue decisiva y 2 años después, el Tratado de París reconoció formalmente a Estados Unidos como una nación soberana e independiente. Sus fronteras iniciales se extendían desde el Océano Atlántico hasta el río Mississippi, pero esto era solo el comienzo. Con la independencia asegurada, la joven nación enfrentó un nuevo desafío: cómo gobernarse a sí misma. Los artículos de la Confederación, su primer intento, resultaron ser demasiado débiles. Así que en 1787, los padres fundadores se reunieron de nuevo para redactar la Constitución, un documento que establecería un gobierno federal fuerte, con un sistema de controles y equilibrios, y que sigue vigente hasta el día de hoy. Con una base sólida, los líderes de la nación miraron hacia el oeste. El vasto y desconocido territorio más allá de los Apalaches era una promesa de tierra, recursos y un futuro próspero. La idea del destino manifiesto comenzó a tomar forma. La creencia de que Estados Unidos estaba destinado por Dios a expandirse por todo el continente, de costa a costa. La primera gran expansión llegó en 1803 con la compra de Luisiana. El presidente Thomas Jefferson, en una de las negociaciones más astutas de la historia, compró a Napoleón Bonaparte un territorio inmenso que duplicó el tamaño del país. Por la increíble suma de $15 millones, Estados Unidos adquirió tierras que hoy forman parte de 15 estados. Para explorar este nuevo dominio, Jefferson envió a la famosa expedición de Lewis y Clark. Su viaje épico hasta el Pacífico no solo cartografió la región, sino que también abrió el camino para futuros colonos, comerciantes y tramperos, fortaleciendo el reclamo estadounidense sobre el oeste. La expansión continuó a buen ritmo. En 1819, España cedió Florida a Estados Unidos a través del Tratado de Adams-Onís, consolidando el control sobre la costa sureste. Pero la siguiente gran adquisición sería mucho más conflictiva. En la década de 1830, miles de colonos estadounidenses se habían mudado a Texas, que en ese momento era parte de México. Las tensiones culturales y políticas culminaron en la Revolución de Texas en 1836, después de la famosa Batalla del Álamo. Los tejanos lograron su independencia y formaron la República de Texas durante casi una década. Fue una nación independiente, pero el deseo de unirse a Estados Unidos era fuerte. En 1845 la anexión de Texas finalmente se hizo realidad, pero este acto provocó una guerra con México, que todavía consideraba a Texas como parte de su territorio.
La guerra entre México y Estados Unidos duró 2 años y terminó con una victoria decisiva para Estados Unidos. El Tratado de Guadalupe Hidalgo en 1848 fue un momento transformador. México se vio obligado a ceder más de la mitad de su territorio, un área enorme que incluía los actuales estados de California, Nevada, Utah, Arizona, Nuevo México y partes de otros estados. Esta adquisición, conocida como la Cesión Mexicana, cumplió finalmente el sueño del destino manifiesto, llevando las fronteras de Estados Unidos hasta el Océano Pacífico. Casi al mismo tiempo se resolvió una disputa con Gran Bretaña sobre el territorio de Oregón. En lugar de ir a la guerra, ambas naciones acordaron en 1846 dividir la región a lo largo del paralelo 49, estableciendo la frontera actual entre Estados Unidos y Canadá. Y justo cuando el país alcanzaba el Pacífico, se produjo un descubrimiento que cambiaría el mundo en oro. El hallazgo de oro en Sutter's Mill, California en 1848, desató la famosa fiebre del oro de 1849 a cientos de miles de personas de todo el mundo. Conocidos como los 49ers, se apresuraron a California con la esperanza de hacerse ricos. Esto aceleró drásticamente el desarrollo del oeste, convirtiendo a San Francisco en una metrópolis de la noche a la mañana y llevando a California a convertirse en estado en 1850. Sin embargo, esta rápida expansión tuvo un costo humano terrible. A medida que los colonos avanzaban hacia el oeste, chocaban inevitablemente con las tribus nativas americanas que habían vivido en esas tierras durante siglos. Políticas como la Ley de Remoción de Indios de 1830 forzaron el desplazamiento de miles de personas de sus hogares ancestrales en el sureste, en un viaje brutal, conocido como el Sendero de las Lágrimas. Las guerras indias se prolongaron durante décadas, marcadas por batallas y masacres, mientras el gobierno estadounidense buscaba confinar a las tribus en reservas cada vez más pequeñas. La expansión hacia el oeste fue, para los nativos americanos, una historia de pérdida, desplazamiento y resistencia. La expansión territorial también avivó las llamas de un conflicto interno que había estado latente. Desde la fundación del país, la esclavitud. Cada nuevo territorio que se agregaba planteaba la misma pregunta explosiva: ¿sería libre o permitiría la esclavitud? Compromisos como el de Missouri intentaron mantener un frágil equilibrio, pero las tensiones entre el norte industrial y abolicionista y el sur agrario y esclavista se volvieron insostenibles. La elección de Abraham Lincoln en 1860 fue la gota que colmó el vaso, y los estados del sur se separaron para formar la Confederación, dando inicio a la Guerra Civil, el conflicto más sangriento en la historia de Estados Unidos. La victoria de la Unión en 1865 no solo preservó al país, sino que también abolió la esclavitud, aunque el camino hacia la igualdad real sería largo y arduo. Después de la Guerra Civil, la expansión continuó, pero de una manera diferente. La compra de Alaska a Rusia en 1867, inicialmente ridiculizada, resultó ser una adquisición increíblemente valiosa por todos sus recursos naturales. A finales del siglo XIX, Estados Unidos comenzó a mirar más allá de sus fronteras continentales. La anexión de Hawái en 1898 y la adquisición de Puerto Rico, Guam y las Filipinas después de la guerra con España marcaron el ascenso de Estados Unidos como una potencia imperial y un actor global. De 13 colonias a una nación que se extendía de océano a océano y más allá. La historia de la expansión de Estados Unidos es un relato fascinante de ambición, conflicto y transformación. Y así, en menos de un siglo y medio, una joven república se convirtió en un gigante continental. La historia de su nacimiento y expansión es compleja, llena de triunfos heroicos y episodios oscuros, pero es fundamental para entender cómo Estados Unidos llegó a ser el país que es hoy. Desde la Declaración de Independencia hasta la fiebre del oro, cada paso hacia el oeste redefinió no solo el mapa,
sino también la identidad de la nación. Gracias por acompañarnos en este increíble viaje a través de la historia. Si te ha gustado este video, no olvides darle a me gusta, compartirlo y suscribirte a nuestro canal para no perderte más contenido como este. Déjanos un comentario abajo y dinos qué parte de la historia de Estados Unidos te parece más interesante. Nos vemos en el próximo video.